Quiero hablarle de las iglesias. ¿Cuántas iglesias tenemos en Choluteca? Está Amor Viviente, Asamblea de Dios, Iglesia Centroamericana, Iglesia Bautista, Iglesia Príncipe de... Bueno, hay cantidad de iglesias. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, de todas las iglesias, ¿cuál es la verdadera? La católica, la evangélica. Miren, hermano, no podemos buscar una iglesia que por el nombre sea verdadera. Lo que hace una iglesia verdadera no es el nombre que tiene, sino los principios que tienen. Y hoy quiero hablarle de las dos últimas iglesias que van a existir en los últimos tiempos. Todos los cristianos del mundo se van a agrupar en dos bandos, unos a la derecha y otros a la izquierda, las ovejas y los cabritos. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. ¿De cuál quiere ser usted? ¿Filadelfia o Laodicea? ¿Nadie quiere ser de Laodicea? Bueno, vamos a buscar la Biblia en el libro de Apocalipsis. El capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a empezar en el versículo 14. No, perdón, en el 7 vamos a empezar. Vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer del 7 al 8 nada más. Aquí le ponen el texto en la pantalla, pero mejor que lo busque en su Biblia, ¿verdad? La versión que yo estoy leyendo, la del 1909, puede ser un poquito diferente, pero no mucho. Dice así: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es Jesucristo. Nos está hablando. Y describe una iglesia que está en Asia Menor, en una ciudad llamada Filadelfia, pero una palabra griega que significa fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Ahora, ¿cómo describe Apocalipsis esta iglesia que es la verdadera? El versículo 8. Lo primero que dice, que conozco tus obras. ¿Qué son obras? Hechos. No son dichos, son hechos. No es una iglesia que habla, es una iglesia que vive. No es una iglesia que cree, sino que hace de acuerdo a lo que cree. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo conozco tus obras. Y claro, como es una iglesia que obra correctamente, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Esta es una iglesia de puertas abiertas. De puertas abiertas delante de Jesucristo. De puertas abiertas porque hace lo que es correcto. De puertas abiertas porque no solamente predica, sino que vive. Es fácil predicar, lo difícil es vivir. Saben que muchos predicadores que predican muy lindo, pero su vida hace tanto escándalo que la gente no puede escuchar lo que dicen. Esta iglesia obra de acuerdo a lo que cree y cree de acuerdo a lo que obra. Y por eso Dios le ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y después dice algo que me llama la atención. Porque tiene poca potencia. En otra versión dice, porque tiene poco poder. ¿Por qué la iglesia verdadera no es muy poderosa? Bueno, lo vamos a ver después cuando veamos la iglesia falsa. Porque cuando la iglesia es verdadera y obra de acuerdo a la palabra, no se enriquece. Todo lo comparte. En la iglesia primitiva no había ningún rico ni ningún pobre, porque unos ayudaban a los otros. Era una iglesia de igualdad, de justicia, de equidad. Una iglesia que obraba con integridad y desprendimiento.
Pero claro, cuando uno es íntegro y se desprende y no se vende, entonces no tiene mucho poder. Esta iglesia no tiene poder económico, no tiene poder político, pero tiene dos cosas que son importantes para poder presentarnos delante de Dios como cristianos íntegros. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay que tener cuidado con eso de guardar la palabra, porque muchos tienen la Biblia guardada en la casa. Y guardar la palabra no es guardar la Biblia. Guardar la palabra es encarnar la palabra. Es ser carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y como no ha negado su nombre y ha guardado su palabra, no tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos el mundo se va a depravar tanto que todo aquel que diga la verdad va a caer mal. ¿Quieren tener una iglesia llena? Prediquen un mensaje descafeinado, un mensaje light. No hable de cosas que señalen el pecado. Habla de autoestima, de grandeza. Entretenlo, anímalo, prospéralos. Pero cuando tú quieres que la gente se espante, predícale como Cristo predicó. Yo os voy a hacer una pregunta y si han leído la Biblia me pueden contestar fácil. ¿Cómo era el mensaje de Cristo? ¿Persuasivo, atractivo o confrontativo? ¿Cómo era el mensaje de Cristo? ¿Atractivo, entretenido o confrontativo? Vamos a ver. Cuando llamó a Mateo, estaba cobrando impuestos, ¿verdad? Estaba trabajando, cobrando impuestos para Roma. Se le acercó y le dijo: Mateo, si vienes detrás de mí, te voy a dar una casa, vas a prosperar, te voy a comprar un buen potro, vas a tener un buen ambiente y te voy a dar un buen salario. Y le dijo: Mateo, tú eres un muchacho bueno, vales mucho, eres grande, Dios te va a levantar. No, solo le dijo una palabra: sígueme. Sígueme. No le ofreció nada. Tenía que dejarlo todo. Trabajo, mesa, todo lo tuvo que dejar. Porque el mensaje de Jesucristo nunca persuadió, siempre confrontó. Ahí viene un jovencito: Señor, yo te quiero servir, pero mira, mis padres están viejitos, deja que lo entierre y en cuanto se mueran, yo vengo y te sigo. ¿Quién le hubiera dicho un pastor moderno? Hermano, haces muy bien, tómate tu tiempo, no hay apuro, entierra a tu padre y cuando todo haya pasado, ven y sígueme. Pero no, le salió con una grosería. Deja que los muertos entierren a los muertos y ven tú y sígueme. Qué duro era Jesús. Qué duro era Jesús. Has guardado mi palabra. Has tomado lo que yo digo como un mandato, no como una opción, sino como una obligación. Guardar mi palabra. No negar nada de lo que Dios ordenó que tengo que decir. Y lo segundo, no has negado mi nombre. Pregunta: ¿creen ustedes que llegará momento en que predicar el Evangelio y mencionar a Jesús se convierte en un delito dentro de la sociedad hondureña? Pregunto. ¿Saben ustedes que en Facebook no permiten ahora que pongan ningún mensaje cristiano que señale el pecado, porque si lo pone te lo censuran? Y sabe que en el estado de Utah, Estados Unidos de Norteamérica, el Congreso acaba de determinar que la Biblia se tiene que prohibir en los centros educativos porque hace apología al odio cuando menciona la palabra pecado.
porque ya el pecado no existe. Lo que existen son ideas y errores. Ideas y errores. ¿Qué diferencia hay entre un error y el pecado? Error igual a equivocación. Pecado igual a conciencia. Por ejemplo, supongamos que yo vengo aquí y hay un rótulo que dice, pon la basura en este cesto. Y yo no lo leo y dejo la basura en el asiento. ¿Qué cometí? ¿Un pecado o un error? ¿Por qué? Porque no leí el rótulo que decía que había que echarla ahí. Pero si yo leo el rótulo que dice, hay que echar la basura aquí, y yo sabiéndolo lo dejo en el asiento porque me da la gana, ¿qué cometí? ¿Un error o un pecado? Vamos a cambiar la palabra pecado. ¿Un error o una transgresión a la ley? Pecado es igual a transgresión a la ley. Error es algo que lo cual tú no tienes conciencia y cometiste el error porque no sabías. Pero cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, Santiago dice que estás cometiendo pecado. No has negado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardas mi palabra y no niegas mi nombre. Poner a Jesús sobre todas las cosas. Y después dice en el 9, he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Yo los constreñiré a que vengan, adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Y después el 10, porque has guardado la paciencia, la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de tentación o en la hora de prueba que ha de venir. Esta iglesia se distingue por una serie de condiciones. Obra conforme a la palabra. Guarda y vive la palabra. No niega a Jesús, tiene paciencia y está dispuesta a sufrir y por lo tanto no puede tener poder, porque el poder se adquiere cuando se tiene dinero. El dinero compra las conciencias y como la iglesia no se vende, el mundo la va a rechazar. Vamos a hablar de los dos señores. El Señor de la iglesia, que es Jesucristo, y el Señor del mundo que está allá afuera, que es Satanás. Satanás es el príncipe de este siglo. Lo dice la Biblia. Y no lo dice la Biblia, no lo dijo Pablo ni Pedro, lo dijo Jesús. Entonces la iglesia verdadera es una iglesia que tiene unas características muy peculiares. Y tú la puedes buscar si encuentras estos elementos. Es una iglesia que obra ayudando a los demás. No predica para sí mismo. Comparte lo que tiene. Ayuda al desposeído. Recoge al huérfano. Visita al enfermo. Es una iglesia solidaria. Segundo, no es una iglesia rica. Ni busca el poder político ni económico. Ni se alinea con los intereses creados del mundo. Y tercero, se mantiene firme en la doctrina. No se vende. Guarda la palabra y la proclama a tiempo y fuera de tiempo, aunque al predicar tengamos consecuencias. En este libro relato una historia de un pastor en Suecia. Cuando la homosexualidad se legalizó y podían casarse los matrimonios gay, el pastor puso un rótulo y predicó sobre el pecado de la homosexualidad en la sociedad. Hizo un sermón diciendo que una sociedad que legaliza la homosexualidad proclama su destrucción y está contra Dios. Un grupo de los movimientos LGTBQ estuvieron en la iglesia. Le grabaron el sermón y lo llevaron ante los tribunales.
porque la ley prohibía predicar contra esta ideología. El pastor fue llevado a juicio, fue encarcelado y fue multada la iglesia. Hace cuestión de 4 años, yo soy ministro de las Asambleas de Dios. En los Estados Unidos mandaron una carta a todos los pastores diciendo: no aconsejen a nadie que diga que es gay, porque si le das un consejo para que se convierta en hombre, si se siente mujer, te pueden meter preso y poner una demanda. ¿Y sabe qué dijeron? Todos los pastores deben poner un seguro a su iglesia por si al predicar contra lo que la ley llama legal, tienen que ir a una corte y pagar indemnización. ¿Sabe lo que es tener que predicar pensando que si digo esto me pueden llevar preso? Si digo que el matrimonio correcto es entre un hombre y una mujer y que lo demás es abominación a Dios, y decir eso se llama apología al odio. Y en algunos países te llevan preso. En Canadá, por ejemplo, viene un hombre y se hizo mujer y se cambió el nombre de Pedro a Andrea. Y yo me encuentro con él. Hola, Pedro. No, soy Andrea. No, tú eres Pedro. Entonces me va a la policía y me acusa de discriminación porque no lo llamé de acuerdo a su género. Me llevan a la corte y tengo que pagar $400 de multa por no haberle llamado como él se quiere llamar. Eso ocurre. ¿Y sabe lo que pasó en Alemania? Que un hombre se casó con su gata legalmente, ¿sabe? Para que al morirse la herencia le quedara a la gata. Y no saben que en un país de Yugoslavia, otro señor mandó a hacer un maniquí de la mujer que quería y con el maniquí fue y se casó y se fue de luna de miel con el maniquí y se acuesta con el maniquí y se retrata con el maniquí y es su esposa y hasta le hizo una boda pública y aparece en internet y lo puede buscar. Si el pecado se institucionaliza y la iglesia predica la verdad de la palabra, ¿cuál será la consecuencia? Versículo 10. Has guardado la paciencia y te guardaré en la tentación que ha de venir sobre el mundo. Y el 11, he aquí retén lo que tenga para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que obra conforme a la palabra, la que vive conforme a la palabra, la que proclama a Jesús conforme a la palabra, la que no teme a la persecución, la que no busca riqueza ni posición y la que no tiene temor de predicar la verdad, aunque por ello sufra consecuencias. Por lo tanto, ni puede hacer una iglesia política, ni se puede alinear al lado del poder dominante, ni va a aceptar lo que el mundo acepta como normal, porque la iglesia predica lo que la Biblia llama pecado, es pecado, y proclama la verdad absoluta que el mundo le llama virtud, porque para el mundo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero hablemos ahora de la iglesia falsa. La iglesia falsa. ¿Cómo yo sé cuál es la iglesia falsa? ¿A qué iglesia de todas las que hay en Choluteca predica la verdad o está engañando a la gente? ¿Cuáles son las características de una iglesia falsa? Versículo 14 de Apocalipsis. Se llama la Odisea. Y como decía en el versículo 8, repite la misma palabra en el versículo 15. Yo conozco tus obras. Pero ¿cuáles son las obras de esta iglesia? Aquí la describe.
Y más claro no canta un gallo. Yo conozco tus obras. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, si no es ni frío ni caliente, está en el medio. Es tibia, es neutral. Una persona neutral se adapta hacia donde más le convenga. Si en este lado me dan dinero y aquí no me dan nada, yo me alineo con esto porque me conviene. Que si estos creen en lo que yo no creo, no importa. Voy a ser tolerante. Al fin y al cabo, me voy a beneficiar de lo que ellos me dan. Como no es definida, es indefinida, no es ni chicha ni limonada. Se adapta para cualquier lado, no es ni izquierda ni de derecha. Busca adaptarse al medio. Es una iglesia indefinida. Por eso le dice que es ni fría ni caliente. No es ni una cosa ni otra. Y eres tibio, punto medio, neutral. ¿Y qué pasa con esa iglesia? Porque no es ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren, cuando una persona anda mal, anda mal. O cuando anda bien, anda bien. Pero eso de que anda mal y anda bien, no se puede entender. ¿Saben que en la Biblia no existe un tercer punto? No se habla del cielo, el infierno y el purgatorio. No habla de un punto intermedio. Siempre define dos lados. O una puerta estrecha o una puerta ancha. No hay una puerta mediana. O un camino estrecho o un camino angosto, largo. No hay un camino intermedio. No hay punto medio. O somos o no somos. O eres hembra o eres varón. O estás en lo recto o estás en lo incorrecto. O vives bien o vives mal. Pero no puedes vivir ni bien ni mal. Es una iglesia indefinida que se adapta al sistema dominante y le hace juego al interés de turno. No se compromete, no se define, no habla claro, es muy diplomática. Por eso le llama que no es ni fría ni caliente. Y a esta Dios la vomita de su boca. ¿Pero por qué la vomita? Porque no sabe de qué lado está. Juega en el valle de la indecisión. O somos o no somos. Punto. No hay punto medio. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres salvo o eres condenado. O te vas al cielo o te vas al infierno. Ah, pero el purgatorio está en el bolsillo, donde cae el dinero. No hay punto intermedio. O mete primera o mete segunda, pero en neutro no llegas a ningún lado. Esta es la iglesia apóstata, una iglesia que no se define, que juega hacia todos los lados, va hacia donde va el mejor postor. Y como se adapta al medio, es diplomática, busca lo suyo, busca la conveniencia, se adapta al sistema, juega con los dos reinos, entonces tiene una bendición. Que para ella es bendición, pero para Dios es maldición. Versículo 17. Pues tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Claro, el que se adapta al sistema le va bien. El que se vende le va bien. El que se deja manipular por el medio le va bien. Si cuando a ti
te ofrecen dinero para no ver el pecado y te haces el ciego, te va a ir bien. Esta iglesia se alinea políticamente, ideológicamente, se vende. No le interesa la santidad, le interesa el bienestar. No le interesa el compromiso, le interesa el privilegio. No busca el poder de arriba, busca el poder de abajo. Esta iglesia es la iglesia que dice después que Dios la conoce y la describe como miserable, pobre, ciega y desnuda. Qué contradicción, ¿verdad? No tiene necesidad de nada, pero es desnuda. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Una iglesia que se adapta al mundo, que vive conforme al mundo, que baila conforme al son del mundo, que se adapta al sistema corrupto, que por último, al no predicar la verdad, tiene mucho bienestar. Y yo me pongo a pensar, bueno, suerte que me queda poco tiempo de vida, tengo 82 años y ya voy rumbo para el cementerio, pero pobrecitos los jóvenes y los que queden para el mundo que se avecina. Qué terrible va a ser el mundo del mañana. ¿Cuántos van a claudicar de la iglesia verdadera para irse detrás de la iglesia apóstata? ¿Cuántos van a ir detrás de la iglesia que se adapta al sistema por tener comodidad y bienestar? Esta iglesia es la que Dios desprecia y aborrece y la reprende y la castiga y la llama al arrepentimiento. Aquí vemos el panorama de las dos iglesias de los últimos tiempos. Ahora puedo hablar de que el cristianismo moderno se divide en dos bandos, los que son y los que no son. Los que están dispuestos a predicar la verdad tal como Cristo la reveló, que no buscan la prosperidad sino el compromiso, que no buscan la posición sino la integridad, que no buscan la vida vana sino la vida santa, que no viven conforme a los esquemas del mundo sino a los esquemas de la palabra. O la iglesia que es absorbida por la tecnología, que se adapta al sistema, que absorbe las modas, que abraza las ideologías y que busca posición económica y con tal de crecer está dispuesta a vender como Esaú su primogenitura al diablo. Esto es lo que viene. Esta ideología del género y estas tendencias que hay nos están llevando a enfrentarnos a un mundo terrible, pero a la vez que va a definir quién es quién. Y ustedes ven todo lo que hay aquí. Yo les voy a dar la teoría que yo tengo sobre la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no son todos los que están. La iglesia verdadera está determinada por una palabra que el apóstol Pablo menciona en Romano. Remanente. Remanente. ¿Qué es el remanente? Una minoría dentro de una gran mayoría. Vamos a ver la palabra de Jesús. Muchos son los llamados. ¿Y qué? ¿Qué es poco? ¿Ha analizado usted qué es poco? Poco es un pequeño grupo entre muchos. Ahora vamos a ver qué es una minoría. Y esta teoría mía, ojo, no la crean, no es doctrina, repito, no es doctrina, es mi opinión. Para mí en la iglesia solo se van a mantener firme el 10% de los que existen. ¿Y en qué te basas para decir eso? En dos hechos bíblicos.
Cuando Elías se frustró porque todo el pueblo fue detrás de Baal y Jezabel pedía su cabeza, el Señor le habló y le dijo que había un remanente de 7,000 personas que no doblaron su rodilla delante de Baal. ¿De cuánto estaba constituido el pueblo de Israel? De 700,000 a 900,000. 7,000 de 700,000. Es una tremenda minoría. Pero vamos a otro ejemplo. En la Biblia Dios hizo un milagro a 10 personas. Ya saben cuál fue, ¿verdad? ¿Qué milagro fue? Los 10 leprosos. A los 10 los sanó y los mandó que se fueran a presentar delante del sacerdote para que le diera el alta y pudieran volver a la ciudad, según la ley de Levítico. De los 10, ¿cuántos volvieron a darle gracias al Señor? ¿Cuánto? El diezmo, ¿sí o no? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La iglesia cristiana está compuesta en Honduras de 45% de la población hondureña, según dicen las estadísticas. Y otros 40% son católicos. Quiere decir que 40 y 45 son 85 y queda un 15 para dividirlo entre los ateos y los homosexuales o los LGTBQ. Este 15% de ateos, escépticos y homosexuales hacen más bulla que el 85% de los cristianos y tienen el país pata arriba. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de esos 85% de llamados cristianos en Honduras son verdaderamente cristianos que no se han corrompido, que no se han vendido, que no se han adaptado a los sistemas políticos de la corrupción, que no viven conforme a las modas, que no están enganchados a la internet y a las redes sociales y a la pornografía? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice la Biblia, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice Jesús, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Puedo juzgar a las iglesias de acuerdo a la palabra? ¿Puedo saber quién es quién dentro de la iglesia usando la palabra como parámetro o laboratorio de prueba? Hay una prueba de laboratorio para todo, ¿verdad? Tú puedes hacerte una prueba para saber si tiene azúcar en la sangre, si tiene colesterol, si tiene triglicéridos, si tiene problemas en el hígado. Hay pruebas para probarlo todo. También hay una prueba para probar quién es cristiano y quién no. ¿Quién pertenece a la iglesia de Filadelfia y quién pertenece a la iglesia de la Odisea? No es un carné de miembro, ¿no? Ah, no, yo pertenezco a la iglesia tal, el carné. O porque yo cargo la Biblia, soy cristiano. Miren, si alguien sabe más Biblia que usted es el diablo. Y la sabe tan bien que se la citó al mismo Jesucristo. No es cargar la Biblia, no es tener un carnet, no es ir a una iglesia, sea bautista, metodista, centroamericana, brigadas, asambleas. No. Lo que te va a hacer cristiano es que tú pertenezcas no a la iglesia terrenal que tiene una denominación, sino que pertenezca a la iglesia espiritual que tiene una misión y tiene una señal. ¿Cómo saber quién es cristiano y quién no es cristiano de verdad? ¿Por la Biblia que carga? ¿Por lo lindo que predica? ¿Por lo bien que se viste?
No. Por sus frutos los conoceréis. Y miren, a mí no me vengan con cuentos. Ustedes saben la diferencia entre un aguacate y un mango. A usted no le pueden ir a un mercado y decir, tome, aquí le vendo un aguacate y te den un mango. Seguro que decir, no, este no es un aguacate, este es un mango. Podemos saber quién es quién por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Obra conforme a la palabra. Vive conforme a la palabra y predica conforme a la palabra. Y si predico conforme a la palabra, ¿qué va a pasar? Sencillo. Unos te van a apreciar y otros te van a odiar. ¿Está? Cuando tú predicas la verdad y uno vive en la mentira, lo vas a tener de enemigo. Porque en realidad, el que vive en la mentira no soporta la verdad. Y cuando predicamos la verdad, disgustamos a uno y edificamos a otro. Y voy a terminar con una ilustración sencilla. Moody era un maestro bíblico en Chicago. Él era maestro de escuela dominical y tenía un grupo que le enseñaba doctrina y teología. Y un día tenía un grupo de jóvenes que los estaba preparando para mandarlos a predicar. Les enseñó y los mandó a las iglesias a predicar. Cuando vinieron a la semana siguiente, los reunió para ver cómo le fue. Y empezó a hacerle preguntas. Ajá, a ver, ¿tú cómo te fue? Ah, de lo más bien, la gente quedó contenta, me dieron una buena ofrenda. ¿Sí? Y nadie te dijo nada. No, todos quedaron complacidos. ¿Y tú? Y empezó a interrogarlo hasta que llegó un estudiante. ¿Y tú? Ay, pastor, cuando empecé a predicar, unos hermanos se enojaron conmigo. Y cuando terminé el culto, me dijeron que yo era muy duro, que no predicaba con sabiduría. ¿Y de qué le predicaste? Le prediqué de la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Ah, no te preocupes, los que se enojaron contigo eran los hijos del diablo que están en la iglesia. Cuando uno predica la verdad, solo puede haber dos reacciones. O se convierten o se enojan. Pero si les predica y se quedan contentos viviendo mal, no le predicaste el evangelio confrontativo de Jesucristo. Ustedes no vienen a la iglesia para oír que le digan todo va a ir bien, lo mejor está por venir, hay prosperidad. No, usted viene aquí a recibir la palabra de Dios. Lo peor está por venir. Prepárate para pelear la buena batalla de la fe. Lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantente firme, mantén el don que hay en ti. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Nadie te menosprecie. Esa es la palabra. No venimos aquí a que nos entretengan. Venimos aquí a que nos preparen para enfrentar una batalla allá afuera, donde el príncipe que está allá afuera no es el Señor que está aquí dentro. Aquí está Jesús, afuera está el diablo. Tenemos que entrenar la iglesia para que viva conforme a la palabra de Dios. No se dejen manipular, no se dejen envolver. No crea todo lo que el mundo dice. Aférrese a las escrituras. Busque la iglesia verdadera. La iglesia verdadera obra conforme al mandato. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No niegue el nombre de Jesús. Y lo que es malo y lo declara sin temor. Y si por decir la verdad tengo que padecer, padeceré como buen soldado de Jesucristo. Y ese es el mensaje, hermano. ¿A qué iglesia debemos pertenecer? A la Odisea que se adapta al medio, no se define y busca comodidad, bienestar y prosperidad, o a la iglesia que defiende la verdad, predica a tiempo y fuera de tiempo, proclama
la palabra sin tapiz y proclama a Jesucristo como el Señor. ¿Cuál iglesia queremos ser nosotros? ¿La iglesia apóstata que se alinea con el anticristo o la iglesia verdadera a la cual Jesús viene a buscar? ¿Cuál de las dos? Bueno, la decisión es tuya. Solo sé una cosa: ¿pasará la iglesia una tribulación? Pregunta. La Biblia habla de dos tribulaciones: una tribulación parcial y una general. La Biblia habla de que la iglesia tiene que prepararse para tiempos difíciles. Y ya que ayer hablamos de la ideología del género y de lo que viene, yo quiero que veamos lo que nos dice la palabra sobre los últimos tiempos. Busquen en su Biblia y con esto ya termino. Segunda de Tesalonicenses, y este sí texto me interesa que lo lean y lo marquen. Este texto es importantísimo en estos tiempos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le advierte de las consecuencias en su tiempo, que también son nuestros tiempos. Y nos habla de que la iglesia en estos tiempos que vivimos va a ser atribulada por la inmoralidad que se va a implantar allá afuera como norma de conducta, donde todo lo malo va a ser bueno y todo lo bueno va a ser malo, por lo que predicar lo bueno aquí es señalar lo malo allá y va a traer consecuencias. Yo me pongo a pensar, el día que aprueben la ideología del género y me quieran meter gente del otro bando en el proyecto Victoria y diga que no, me lo van a cerrar. El día en que las escuelas no enseñen la verdad bíblica porque le imponen la ideología de género, le van a quitar la licencia y la van a cerrar. Y cuando los pastores prediquen contra el pecado, como el pecado ya es ley y es normal, van a tener persecución. Y eso viene y está en Nicaragua, ahí está Nicaragua. Y está en Nicaragua. Y está en Cuba. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 4 y 5. Y quiero que lo tachen y lo marquen y lo lean y lo relean. Por tanto, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, o sea, de la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Habla de una iglesia que es perseguida y atribulada. ¿Lo dice, sí o no? ¿Está hablando de la iglesia perseguida y atribulada de Tesalónica? ¿Sí o no? Bien, ahora viene el 5. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Padecer es sufrir, o no. ¿Qué es padecer? ¿Vivir bien? No. Ahora viene el versículo 6, que es el que yo quiero que ustedes hasta se lo memoricen. Porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Habla de dos tribulaciones, ¿sí o no? Dos tribulaciones. Una del mundo a la iglesia. Y otra de Dios al mundo. Quiere decir que el mundo nos va a atribular antes de que Cristo venga a arrebatar la iglesia. Y después el Señor va a arrebatar la iglesia para pagarle al mundo con una gran tribulación a los que nos atribularon. Y eso lo dice el versículo 7. Y vosotros
que sois atribulados por el mundo. Eso por el mundo se lo añadí yo, ¿verdad? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Conclusión. Vienen tiempos difíciles. La iglesia de Filadelfia será perseguida, sufrirá antes de que Cristo se la lleve, para después castigar con tribulación a los que nos atribularon. David Wilkerson, un gran predicador que ya está con el Señor, y me alegro que esté porque no ha sufrido para ver lo que está pasando. En el año 2012, en Nueva York, se empezó a proliferar la homosexualidad como norma de conducta y el Estado comenzó casi a legalizarlo. Fue uno de los estados que legalizó la depravación más rápido que ninguno. Y David Wilkerson hizo un sermón y nunca me olvidaré de sus palabras. Dios no podrá perdonar a los Estados Unidos ni a esta ciudad de lo que está ocurriendo. Si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿cómo podrá perdonar a esta nación corrupta e impía? ¿Y saben quiénes son los que están promoviendo y financiando esta ideología? Los grandes intereses norteamericanos y la política del presidente Biden, que acaba de decretar que los matrimonios gays son un orgullo para la nación norteamericana. Y yo le aconsejaría, hágale una isla y mándelo a vivir a todos para ver si dentro de 40 años habrá especie en ese lugar. Vienen tiempos difíciles, hermano. Nosotros no podemos detener lo que viene. Podemos atenuar. La palabra atenuar es detener un poquito. Pero lo que viene es bíblico. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Y qué podemos hacer como iglesia? Definirnos, ponernos claro, tomar toda la armadura de Dios y retener la palabra y no negar su nombre. Y eso solo lo va a hacer un pequeño remanente de todas las iglesias que forman la ciudad de Choluteca. Y esa iglesia que guardará su palabra, no negará su nombre y vivirá y sufrirá las consecuencias de su rectitud, es la iglesia que Jesucristo vendrá a rescatar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a entender los tiempos que vivimos, Señor. Defínenos como cristianos. No vivimos de acuerdo a los esquemas de este mundo. No dejemos que el internet, la propaganda del mundo, las ideologías, las modas nos distraigan a tal grado que perdamos la perspectiva de que somos pueblo santo, nación escogida, real sacerdocio. Ayúdanos, oh Dios, a ser el remanente que tú vienes a buscar. Ayúdanos a no claudicar de lo que creemos. Y si tenemos que padecer persecución, hambre, desnudez, como Pablo la padeció por predicar tu verdad, danos fuerza. Danos fuerza para poder vivir en un mundo corrupto, manteniéndonos santos. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ayúdanos a enfrentarnos a los tiempos difíciles que vivimos. No solamente de la falta de luz física, sino de la falta de luz espiritual. No solo de la decadencia de valores, sino de la decadencia espiritual que hay en muchas iglesias. Ayúdanos a prepararnos para poder enfrentar los tiempos malos, sabiendo que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seas Padre y bendícenos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga.